Hombre, yo escuché la voz de Álvaro Álvarez y dije, ese es Álvaro Álvarez. Hombre, Álvaro, muy bien, pero mejor cuando los escucho. Aprobado por unanimidad. Yo estaba tranquilo porque te había entendido que a las 7:15. ¿Ah, sí? Yo de todas maneras estaba listo y como ya había hablado con Alirio, entonces de todas maneras ya estaba preparado. Listo. Muy buenas noches, amables televidentes de Barají Televisión. Con la producción de don Alirio Restrepo, este es su programa Hablando Claro por Barají Televisión. Se pueden conectar a través de Facebook Live en la página de Barají Televisión. En el día de hoy tenemos como invitado especial al programa al doctor Javier Gaviria, presidente de la Asociación de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos a nivel nacional. Y aquí en vivo tenemos a Álvaro Álvarez, quien es el vocal de control de servicios públicos aquí en el municipio de Sagún, con nuestro partner, don Raúl Antonio Aldana. Les damos la bienvenida a su programa Hablando Claro en Barají Televisión. Muy buenas noches, bienvenido al programa Hablando Claro, que se transmite por Barají Televisión los días martes a las 7 de la noche y jueves. Hoy tenemos un invitado muy especial y sobre todo para esta coyuntura, la coyuntura por la que estamos pasando nosotros, el aciago precio de los servicios públicos domiciliarios y la reforma de la ley 142 de servicios públicos domiciliarios. Tenemos como invitado al doctor Javier Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, una persona conocedora de esta ley y de todos los servicios domiciliarios y la concomitante ley 143. Ojalá todos los televidentes estén pendientes porque va a tocar puntos sensibles que evidentemente nos toca a nosotros, nos toca el bolsillo. Y que ojalá también queremos manifestarle al doctor Gaviria que no sea la primera ni la última vez que se presente aquí, porque lo vamos a solicitar en lo sucesivo. Nosotros acá en la costa estamos sufriendo mucho con las altas tarifas de Afinia. Y vamos a ir directamente al grano. Vamos a darle aquí el saludito conciso y preciso al vocal de Servicios Públicos Domiciliarios, Álvaro Álvarez. Bienvenido, Álvaro. Buenas noches. Primero que todo, gracias a Toño Aldana y acá al doctor Guido Brun por esta invitación. Y también saludar a nuestro querido amigo Javier Gaviria allá en Medellín, que lo que decía Toño va a ser algo bastante nutritivo con relación a la problemática que tenemos con relación a los servicios públicos domiciliarios. De todas maneras, aquí estaremos y lo vamos a escuchar a usted. Feliz noche. Doctor Gaviria, muy buenas noches. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Álvaro. Doctor Guido, manifestarles gratitud por la invitación para que hablemos claro, hacerle honor al nombre de tu programa, Hablando Claro, y nuestro saludo pues muy cariñoso a los seguidores del programa. Pues hombre, en Sahagún además debo enfatizar en que me une un enorme cariño porque yo tuve un tiempo viviendo en Sahagún, por allá por los años 75 y 76, y tuve la oportunidad de dar algunas charlas en el Colegio Andrés Rodríguez, de manera que mi saludo muy cariñoso y muy dispuesto pues a que este tema de hoy sirva para continuar en esta defensa de los derechos de los usuarios. Bueno, doctor Gaviria, hay un proyecto de ley encaminado a reformar la ley 142 y obviamente la ley 143. ¿Cuál es su opinión? Usted ha leído esa ley, ¿no?
ese proyecto de ley, ¿cuál es su opinión a grosso modo de esa reforma? Bueno, a grosso modo hay que decirlo con todas las letras que desde el punto de vista que nosotros tenemos para defensa de los usuarios, es un proyecto de ley negativo, es un proyecto de ley que no mejora la condición para los usuarios. Y muy rápidamente voy a explicar esto. Además de que modifica ley 142, ley 143, también hace algunas modificaciones a la ley de tecnologías de la comunicación, a la ley 1341 de 2009. Pero hoy nosotros estamos, y especialmente los 7 departamentos de la costa Caribe, ustedes en Córdoba y en Sahagún especialmente, atendidos por la empresa Finia, estamos en un debate que no solo tiene 2 años de desarrollo, sino mucho tiempo más, pero al presentarse un cambio de gobierno el 7 de agosto del 22, esperábamos que las condiciones realmente fueran de cambio para la vida de los usuarios. Después de 19 meses no encontramos que haya una actitud, un compromiso, una decisión del gobierno nacional de rebaja de las tarifas a pesar de las promesas de justicia tarifaria. Ese es el marco en el que nosotros debemos recibir el proyecto de ley, porque para la época, si se presenta un proyecto de ley, lo primero que debemos estudiar y exigirle al proyecto de ley que mejore la condición de pagabilidad de la tarifa de los servicios públicos. Y el proyecto de ley, en cambio de anunciar que va a haber más amabilidad de la tarifa con la condición de ingresos de la familia, lo que se advierte es todo lo contrario. Y voy a anunciar 2 cosas graves. La primera, este proyecto de ley, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, no va a mantener los subsidios, ni se los va a mantener ni en el volumen, ni en la cantidad, ni se lo va a mantener a la misma población que hoy lo tiene. Hay un propósito de disminución de la población subsidiada, es decir, de estratos 1, 2 y 3. Pero además no va a ser financiado principalmente con recursos del Estado, sino con recursos de los propios usuarios a través de un nuevo sistema que se le agrega a la estratificación o se maneja aledaño o anexo a la estratificación, que es el sistema de calificación socioeconómica para establecer un régimen solidario. Es decir, se le va a cargar la mano en mayor obtención de recursos a estratos 4, 5 y 6 industriales y comerciales. De manera que, a grosso modo, una advertencia de que va a ser muchísimo más delicado, y digo, para la costa Caribe, mucho más que para el resto del país, porque ustedes están pagando las tarifas peores de cara de todo Colombia. Entonces vamos a ir, sí, doctor. Doctor Gaviria, en colofón de lo que usted está diciendo, entonces por ahí también va el enfoque que está planteando este gobierno de la eliminación de la estratificación. Correcto, es exacto, es preciso, doctor Guido. Eliminación de la estratificación como herramienta de asignación de subsidios. Y el Departamento Nacional de Planeación, con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, elaboran un proyecto de metodología para ir transitoriamente caminando hacia una meta que se llama Registro Universal de Ingresos. Es decir, que todos los colombianos debemos presentar una especie de declaración de renta, o todos los colombianos vamos a estar incluidos en una especie de declaración de renta. No para declarar renta, no porque todos tengamos que pagar renta, pero sí se nos va a investigar a todos la capacidad de generación de ingresos. De manera que no va a ser la estratificación que hoy conocemos la que va a ser una herramienta para decidir a quién se le otorgan los subsidios, sino una nueva metodología. Fin de la estratificación,
inicio de una calificación socioeconómica para ir transitando hacia el registro universal de ingresos, que es igual que decir, doctor Guido, que va a haber mucha menos población que la que hoy está en estrato 1, 2 y 3 recibiendo subsidios. Mire, doctor Gaviria, hay una situación bastante particular, ¿no? Aquí en Colombia hay más de 1000 municipios. Los más de 1000 municipios, pues, obviamente por su pobreza no tienen en su estratus 6, 5 y 4, ¿no? Y casi todos los municipios pertenecemos a la categoría 6 y 5. Entonces, ese fondo de solidaridad no podremos cumplir nosotros con esa meta, y mucho menos, si no podemos cumplir con esa meta, pues no tendremos un subsidio de los más pudientes hacia los más pobres. ¿Cómo se puede compensar eso, doctor Gaviria? Claro, hay solo una manera de compensarlo, doctor Raúl Antonio, y es recurrir a la Constitución Política de 1991. Precisemos que de acuerdo con la Constitución hay dos fuentes de recursos para formar los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos. Una es la del artículo 367 de la Constitución Política, que es lo que se llama solidaridad de los usuarios de mayor capacidad. Ahí están los usuarios residenciales de estratos 5 y 6, de los cuales tú con razón dices no hay en más de 900 municipios del país. Y los usuarios industriales y comerciales, que también cada vez son menos. Hoy hay muchos menos usuarios industriales, porque en general el país está cruzando un periodo de pérdida de unidades productivas. Ese es el artículo 367, pero hay otro artículo que es el 368, que dice que la nación, los departamentos, los municipios, los distritos y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios en sus respectivos presupuestos para que las personas de menores ingresos puedan pagar sus consumos básicos. De manera que la segunda fuente, que es la fuente de recursos del Estado, en ausencia de capacidad de recoger los municipios recursos entre sus propios usuarios, es el Estado el que tiene que resolver el problema, la dificultad, la falta de recursos del municipio para atender a toda su población. Y aquí digamos una cosa que debe ser clarísima en Sahagún, como en Córdoba y en el resto del país. La pobreza en Colombia, en cambio de irse reduciendo, en los últimos años, podemos hablar de 20, 25, 30 años, la pobreza se ha extendido. De manera que hoy en Sahagún no es menos la población que necesita subsidios para pagar sus servicios públicos, sino que hoy es más. Y lo que se pretende entonces es, en el proyecto de ley y en política general de la ley 142 de servicios públicos, es reconocer a un grupo poblacional de estrato 1, 2 y 3. De manera que la manera de resolver la ausencia de capacidad de generación de recursos para subsidios recogidos entre la misma población tiene que ser el Estado. Y el artículo 368 dice, ¿para qué? Dice, para que las personas de menores ingresos puedan pagar. Cuando la Constitución dice para que las personas de menores ingresos puedan pagar, lo que está diciendo es que las tarifas van a ser impagables y necesitamos ayuda, principalmente del Estado y principalmente Estado nacional. Pobres. Los presupuestos, como se dice en el argot popular, son raquíticos, mi doctor. Entonces es una situación bastante difícil que se le presenta a estos municipios. Mi estimado, yo le preguntaría a usted, que de pronto está un poco más empapado que nosotros, ¿qué ha pensado el Senado y la Cámara de Representantes con relación a la cuestión de la estratificación esa? Y también le haría la pregunta a usted,
¿Cómo está la cuestión del mínimo vital en los servicios públicos de agua potable? Bueno, Álvaro, muy oportuna la pregunta en el momento en que estamos en la conversación, porque hay que decir que el proyecto de ley es un proyecto de ley, digamos, hoy conocido públicamente, pero en medio de un gran secretismo oficial. Este proyecto de ley lo conocimos porque un medio de comunicación de Bogotá lo reveló el lunes pasado, apenas comenzando esta semana. Y ayer, el Ministerio de Minas y Energía, miren ustedes, doctor Guido, en el día de ayer el Ministerio de Minas y Energía sacó una declaración pública diciendo que el documento que está circulando no es un documento oficial y que el Ministerio dentro de algunas semanas presentará el proyecto mundial, lo que quiere decir que nadie conoce, que está guardado entre el mayor secretismo. No lo han radicado, por lo tanto, Senado y Cámara de los congresistas no han tenido oportunidad de expresar todavía opinión porque no han sido partícipes de la elaboración del... Ahí está muy en secreto. Al tema de fin de la estratificación que está en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo invito a quienes nos están siguiendo a que miren en la ley 2294 del año 2023 del Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, el artículo 105, focalización de justicia y eliminación de estratificación. De manera que sí hay ya expresiones de algunos congresistas, sí, en relación al fin de la estratificación como herramienta de asignación de subsidios. Hay algunos que he escuchado que están en oposición. En esto hay que hacer una campaña mayor porque el propósito de terminar la estratificación va agregado o va sumado al propósito de eliminar subsidios para una cantidad de población. Voy a decir la cifra, porque Jorge Iván González, el renunciado director del Departamento Nacional de Planeación, antes de irse, dijo cuál era el propósito, la primera meta, que salieran de estrato 1, 2 y 3,5 millones de hogares. Eso es una barbaridad, porque si eliminan del estrato 1, 2 y 3,5 millones de hogares, de 12 millones de hogares o de 14 millones de hogares, perdón, de 10 millones de hogares que están en esa estratificación, de 16 que hay en todo el país, es eliminar una base o quitarle subsidio a una base muy importante. Hay que ver en Sahagún cuántos están en estrato 1, 2 y 3 y entonces cuántos quedarán considerados dentro de esos 3,5 millones que se considera que sobran en el estrato 1, 2 y 3 para recibir subsidios. Del proyecto, en cuál sería la situación de una gran franja de colombianos que vivimos en arriendo. Muy preocupante. Voy a decir un dato que conocí recientemente para una investigación que hizo para la Cámara Inmobiliaria Nacional, una economista antioqueña. El 52% en promedio de los colombianos están en arriendo, siendo Bogotá la ciudad de mayor cantidad de familias pagando arrendamiento. Y es muy grave la situación porque lo que está estudiado, de acuerdo con esa misma investigación de la economista Claudia Bustamante, es que por la merma de la capacidad de generación de ingresos de la población entre arriendo o predial los propietarios, pero arriendo más servicios públicos domiciliarios, están disputándose el campo que le debe tocar primero a la alimentación. Entonces, la gente está dejando de comer para pagar servicios y pagar arriendo.
o desplazando otros elementos de la economía doméstica, como vestidos, salud, educación, movilidad, etcétera. De manera que la condición para que quienes viven en arriendo es bien crítica. Doy este dato que me parece importante. El 60% de quienes viven en arriendo, en el promedio nacional, el 60% de quienes viven en arriendo están respondiendo a la pregunta de qué van a hacer, respondiendo con que llevan más de un año buscando cómo cambiarse a un inmueble de estrato menor para poder pagar más barato el arrendamiento y más barato los servicios públicos con los subsidios para poder comer. Esa es una realidad gravísima. Interesante ese dato, doctor. Mire, aquí un televidente nos dice a nosotros, nos pregunta pues, que, ya le digo, que el artículo 40, se llama Nilson Torres, establece una regulación de los servicios públicos a cargo del señor presidente de la República, que está inserto en ese borrador de ese proyecto de ley. ¿Qué le merece a usted esa regulación por parte del presidente de la República cuando este es un ente bastante técnico? Por ejemplo, la CRA, la CREC, son eminentemente técnicos y que pues tampoco es necesario porque se cae su propio peso, porque quien nombra a esos miembros de esos comités es el mismo presidente. Claro, hagamos una advertencia primera, Raúl, y para quien te escribió y formuló la pregunta, que nosotros no salvamos de responsabilidad por altas tarifas a las comisiones reguladoras. Desde cuando se decidió que la regulación estaba en esas oficinas, nosotros tenemos debate con lo que se decide en las comisiones reguladoras. Tenemos debate porque las comisiones reguladoras deciden tarifas impagables para los usuarios. Pero, es decir, completemos el argumento, sea el presidente o la comisión reguladora quien defina la regulación tarifaria, debe hacerlo con sujeción a la ley. Así lo dice la Constitución, que la regulación con sujeción a la ley. Entonces, tratándose de cualquiera de los dos organismos, el presidente de la República unipersonal o la comisión reguladora, que es un organismo plural, lo hará con sujeción a la ley. Pero desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de nuestro debate al contenido de las fórmulas tarifarias, sí estamos en desacuerdo con que la regulación la haga de manera exclusiva el presidente de la República, porque la comisión reguladora está integrada por unos expertos comisionados de dedicación exclusiva, de manera que tienen todas las herramientas, el tiempo, la oportunidad, la capacidad de investigación, todo el acervo de formación para atender con criterio técnico la definición de la fórmula. Y sobre todo, por otra razón que resulta extraño que el proyecto de ley en ese artículo 40, bueno, y en varios, no solamente está en el artículo 40, sino que incluso desde el inicio habla de la función reguladora en cabeza del presidente de la República. Y solo, exclusivamente, cuando el presidente decida delegarlas, las tendrá la comisión reguladora, de manera que por regla general lo que dice el proyecto de ley es que la función reguladora la tenga el presidente de la República. Pero en las comisiones reguladoras se cumplen funciones delegadas presidenciales. Cuando el presidente decide delegar, lo que está delegando es funciones que le corresponden como presidente de la República. Y el artículo 370 de la Constitución Política dice que el presidente de la República es el que determina las políticas de administración y control de eficiencia de los servicios públicos. De manera que si las delegas,
también son funciones presidenciales las que cumple la comisión reguladora. Pero en su integración, las comisiones reguladoras tienen, la Comisión Reguladora de Agua Potable tiene 4 ministros, más el director de Planeación Nacional, más el superintendente de Servicios Públicos. La Comisión Reguladora de Energía y Gas tiene 2 ministros, el director de Planeación Nacional, y en todas las comisiones, en las 2, preside un ministro. Y no se puede decidir válidamente nada si no tiene el voto afirmativo, por lo menos de uno de los funcionarios del gobierno. De manera que es política del gobierno la que se decide en la comisión reguladora. Y política de gobierno que se decide en la comisión reguladora es con sujeción a la ley. Entonces ahí terminemos la explicación con este dato. El problema, la causa principal del drama que vivimos los usuarios por las altas tarifas es un artículo de la ley 142, que es el artículo 87, que es el que reconoce remuneración, rentabilidad, tasa de ganancia a los empresarios de servicios públicos domiciliarios y altas rentabilidades. Les digo, en promedio en energía eléctrica en Colombia se está reconociendo rentabilidad del 12.5% anual sobre activos. Comparado con Europa, estamos pagando 3 veces la rentabilidad que pagan los europeos a las empresas prestadoras, que le pagan el 4.3. Don Javier, una pregunta de pronto, no sé si usted escuchó anoche el noticiero Caracol, donde hablaban en la ciudad de Bogotá que había un promedio más o menos de 1.500 familias en un sector donde solamente se comían 1 o 2 comidas. Entonces esa gente, ¿cómo hace con esa cuestión de los servicios públicos? Y en esos momentos, ¿quién responde por ellos en esos instantes? Buenísimo. 1.500.000 familias, Álvaro. 1.500.000 familias que no tienen las 3 comidas al día. Aquí enfaticemos en lo negativo del proyecto de ley. Vamos a aprovechar la pregunta de Álvaro para decir por qué el proyecto de ley empeora la condición que ya tenemos los usuarios. Y es que las cifras de pobreza de hoy, manejadas por el DANE, cifras del DANE, 45.6% de los colombianos, es decir, 21 millones de colombianos estamos en situación de pobreza. Situación de pobreza, desde el punto de vista del ingreso, es aquella persona que tiene menos de 330.000 pesos de ingresos al mes. Y de esas 21 millones de personas, 7,5 millones de colombianos están en condiciones de pobreza extrema. Es decir, que se ganan o que tienen ingresos menores a 130.000 pesos al mes. Es decir, que la pobreza se ha extendido. Estamos en una situación de inseguridad alimentaria grave. El 33% de los colombianos, 1 de cada 3 colombianos, no tiene las 3 comidas del día. Por lo tanto, hacer una reforma o tener una política pública de servicios públicos domiciliarios con tarifas rentables, es decir, tarifas para beneficio al inversionista, que no están teniendo en cuenta ni respetando la capacidad de pago de la población, y que ahora con el proyecto de ley se le van a ajustar, a cargar más obligaciones a un grupo más grande de usuarios y se le van a quitar subsidios a una porción muy grande de colombianos, empeoran las condiciones de pobreza y de hambre. A un país con hambre, a un país con cifras de pobreza como las que tenemos, lo que toca es ayudarle a pagar las tarifas de sus consumos básicos, no cargarle más obligaciones, de manera que aquí es muy grave el panorama por la condición de pobreza y por la condición de empeoramiento del crecimiento de la economía. Demos 2 cifras.
Recordemos que en el 2022 la economía colombiana creció el 1.2, pero el año pasado, el 2023, creció 0.6, solo la mitad. O sea, estamos más desempleados, tenemos donde menos ocuparnos, tenemos menos ingresos, tenemos más informalidad y por lo tanto estamos más pobres, menos capacidad de pagar las tarifas. Proyecto de ley de reforma de la ley 142 y obviamente del 143 todavía queda establecido ahí la alta tasa de rentabilidad de las empresas que van a operar los servicios públicos, porque si mantienen esa alta rentabilidad de utilidad de esas empresas, pues obviamente se nos agudiza más la situación y no habrá justicia tarifaria, porque entonces será un canto a la bandera esa tal justicia tarifaria. De acuerdo. Y entonces aprovechemos, Raúl, para decir lo siguiente, que el proyecto de ley no cambia nada de lo que hoy es causa principal del drama de los usuarios. Mantiene las altas rentabilidades, pero no solo mantiene las altas rentabilidades, sino que además promueve, incentiva a través del mantener las altas tasas de rentabilidad el tema de la transición energética. Explico. Quienes vienen a establecer nuevas inversiones en energía de fuentes no convencionales de energía renovable son principalmente inversionistas privados y en mayor medida inversionistas extranjeros. Entonces, mucha de la razón por la que nosotros tenemos el pleito, que es la alta rentabilidad, el pleito contra las tarifas que nos están cobrando, se va a mantener y se va a agravar porque ahora quienes vienen a invertir en energía solar o en energía eólica son también inversionistas privados, menos prestación estatal de ese tipo de energía, y entonces se mantiene el estímulo, el incentivo para que vengan. Voy a contar solo lo de la reciente granja solar que se inauguró para 400 megavatios en el Paso Cesar. La generadora La Loma, de propiedad de italianos, de Enel, socios del distrito de Bogotá, en el grupo de energía de Bogotá, pero inversionistas extranjeros, inversionistas italianos. Entonces, y los proyectos que se van a desarrollar en Córdoba, proyectos de Celsia, que es del grupo de Argos. Bueno, de manera que lo que se está es estimulando inversión privada y la transición energética se está fundamentando principalmente en inversión privada extranjera. De manera que el panorama nos complica y nosotros entonces, los usuarios y las organizaciones de usuarios, los vocales de control y en general todos los colombianos preocupados por la condición de los servicios públicos, hombre, debemos montar un movimiento nacional, una reclamación nacional por tarifas pagables. Es decir, que la política tarifaria no se defina de acuerdo con el incentivo, el estímulo, la tasa de ganancia al inversionista, sino que primero que todo se tenga en cuenta la capacidad de pago de la población y se establezca que los servicios públicos, como lo dice la Constitución, están asociados a la finalidad social del Estado, bienestar general y mejorar la calidad de vida de la población. Hoy se conoció el hecho de que Celsia se va a retirar de los proyectos que tiene porque precisamente el propio Estado, al crear las famosas consultas populares previas y la apropiación de las licencias ambientales, está prácticamente bloqueando a esa inversión. Claro, ahí hay una dificultad también para los inversionistas privados
que la están resolviendo. Ya el Ministerio de Minas y Energía también realizó unas decisiones de decreto para resolver los tiempos de las consultas y resolver los temas de los licenciamientos ambientales, en procura de que Celsia se le mejore la condición y desista pues de negociar, porque entre otras cosas, Celsia no se va, sino que lo que está haciendo es negociar el proceso que lleva para obtener para desarrollar el proyecto. De manera que se les están mejorando las condiciones. Ya el ministro de Minas tomó decisiones a través de decreto, pero lo fundamental para nosotros es que el Estado es quien más debería estar, digamos, promoviendo los proyectos y sobre todo principalmente de propiedad pública, porque desde cuando se expidió la ley 2099 de 2021 en el gobierno de Iván Duque, que es la ley que llamamos de transición energética, se hizo mucha promoción para los inversionistas privados y en detrimento del desarrollo de patrimonio público. Y ahora en el proyecto de ley se mantiene esa condición, a pesar de que hay un aspecto que yo voy a resaltar como positivo en el proyecto de ley, porque permite a los municipios, a los departamentos y a la nación, pero digamos, destacamos la importancia para los municipios, de que puedan hoy de nuevo, como se pudo hasta el año 1997, crear empresas industriales y comerciales del Estado. Y esto para Sahagún es muy importante porque en Sahagún tenemos un problema grave de agua, prestador privado. Hoy puede el municipio, hoy no, con el proyecto de ley, el municipio puede recuperar la iniciativa para crear una empresa industrial y comercial del Estado prestadora de acueducto, alcantarilla y aseo. De manera que es un aspecto positivo. Pero en relación hoy al incentivo a la inversión privada, está muy, muy notorio y se patrocina en el proyecto de ley. Doctor Jaime, gracias. Televidente, le formula las siguientes preguntas. Si la prestación de servicio de agua tiene un interín de 8 días, 2 veces o una vez, o una vez en 15 días, ¿hay falla de la prestación de servicio? Una es la pregunta, se formula 2. La segunda, si es cierto que en la costa, en el componente tarifario de la factura de Afinia, hay un cobro por fallas técnicas, por pérdidas técnicas y por pérdidas comerciales. Tiene usted la palabra, mi doctor. Correcto. Lo primero, en la falla en la prestación del servicio, la ley 142 de 1994 está redactada para favorecer a los empresarios. Y para que haya falla en la prestación del servicio, se requiere que sean 15 días consecutivos en un periodo, de manera que una semana en 15 días todavía no configura falla en la prestación del servicio. Hay que esperar el periodo completo de consumo y que durante ese periodo la falla, la no continuidad o la ausencia de la prestación del servicio tenga una extensión superior a los 15 días. Nos la pone muy difícil, porque yo considero que, de acuerdo con la forma como está presentada la pregunta, quien la hizo tiene toda la razón. Una semana de 15 días es falla, debería ser falla en la prestación del servicio, pero aquí hay mucha favorabilidad de la ley para los prestadores. No hay en ese caso, pues, de acuerdo con la ley 142, falla en la prestación del servicio. Y el segundo interrogante sobre el tema de Afinia, hombre, yo digo lo siguiente, en Colombia tenemos 2 tipos de tarifas muy caras y tarifas
peores de caras. Los 7 departamentos de la costa Caribe tienen las tarifas peores de caras de todo Colombia. Nosotros en el interior, yo en Medellín, tengo tarifas muy caras. Cuando digo tarifas muy caras, son ya impagables. Si son impagables las tarifas muy caras, son mucho menos pagables, mucho más lejos de la capacidad de pago de la población, las tarifas peores de caras. ¿Por qué tienen ustedes las tarifas peores de caras? Porque con una ley de Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior, artículo 318 de la ley 1955 de 2019, se le otorgó a los prestadores de la época una ventaja de un régimen tarifario especial y se obligó a que el régimen tarifario especial reconociera el pago de pérdidas no técnicas, es decir, las que se producen desde el punto de vista comercial y también las pérdidas técnicas, que son simplemente por el transporte, la distribución, los cambios de voltaje, etcétera. Pero esas pérdidas técnicas y no técnicas en la costa Caribe en pesos son como 180, 190 pesos. Si los comparamos con Medellín, yo en este mes pago 60 pesos por pérdida, de manera que ustedes pagan 3 veces lo que yo pago por pérdidas no técnicas. Ahí están los fraudes, etcétera, ¿no es cierto? Energía no contabilizada, digamos. Pero además hay un agravante nuevo. Ojo a las facturas de febrero, que les voy a pedir el favor de que ustedes que son usuarios de Afinia tengan la precaución de leer la factura del mes anterior y la contrasten con la factura del mes actual. Hay una resolución de la Comisión Reguladora de Energía y Gas del 18 de noviembre de 2023, o sea, de la Comisión Reguladora de este gobierno, ojo, integrada totalmente por el gobierno Petro. No hay un solo miembro de CREC de esos que sea del gobierno anterior, no, integrada toda por Petro. Se expidió la resolución 101-028 y convirtió lo que veníamos pagando como opción tarifaria en costo de opción tarifaria. ¿Qué significa el cambio? El cambio significa que cuando pagábamos con opción tarifaria, no se nos cobraba todo el incremento de una vez, de un sopapo o de un solo golpe, sino que lo diferían a 12, 13, 14, 16, 18 meses. Y como nosotros pagamos opción tarifaria desde el año 2008 en Colombia, o sea, nosotros no salimos de opción tarifaria, no hemos salido de opción tarifaria entre 2008 y hoy. En julio del año pasado se hizo un cálculo de cuánto valía el saldo de lo que no hemos pagado por los incrementos y especialmente por los incrementos de periodo de pandemia, que fueron suspendidos los incrementos no llevados a la factura. 5 billones de pesos, 5 millones de pesos. Entonces lo trasladaron como un costo de todo el mercado quiere decir de todos los usuarios. No es Raúl Antonio Aldana, Guido Brun y Álvaro Álvarez, no, todos los usuarios de todo el país tenemos una deuda. Como usuarios tenemos una deuda con los comercializadores que suma 5 billones de pesos. Entonces cada empresa coge cuánto le deben y lo traslada como costo de opción tarifaria a partir del mes de febrero de este año, a partir de la factura de este mes. Y se puede cobrar hasta por un periodo de 120 meses. Es decir, lo que encuentren de diferencia en el componente comercialización, que va con la letra C. La diferencia entre la C, lo que pagaron por C en energía del kilovatio hora en enero respecto de febrero, es el costo de opción tarifaria del mercado. En Afinia vale más de 140 pesos. De manera que hoy ustedes, en el valor del kilovatio hora, además del componente de pérdidas, que es muy alto,
ahora van a pagar muy alto el costo de opción tarifaria del mercado. Porque yo a EPM en febrero, por costo de opción tarifaria, le voy a pagar 48 pesos más en el precio del kilovatio hora. Por eso el kilovatio hora de ustedes va a quedar por encima de 1.100 pesos. Entonces, son cosas que agravan la situación de los usuarios, de manera que ahí la gravedad de la carga de ustedes con Afinia y con Aire, que en vez de el gobierno nacional de la época que le recibió a Electricaribe decidir que se creara una empresa regional pública de propiedad de los 7 departamentos de la costa, de los 7 municipios capitales, lo que hizo fue entregarla a privados y a un público, pero a un público para hacer negocio. EPM no va a Córdoba y a Sahagún a hacer favores, no van a resolver problemas ajenos, van a resolver los intereses propios de la ganancia para EPM, de su propio negocio. Perjudicando más. Entonces usted no ve factible por ahora en el horizonte la justicia tarifaria para la costa. Un saludo de Sonia Otero que nos está viendo. La justicia tarifaria es un himno a la bandera, un canto a la bandera. Correcto, está bien expresado. No hubo. Llevamos 19 meses desde cuando se dijo que se iban a rebajar las tarifas. En diciembre del año 2022 quiero recordar de manera especial un trino del presidente Petro que decía: voy a ordenar a la CREC a que no incluya factores especulativos en las fórmulas tarifarias. Luego dijo: vamos a hacer justicia tarifaria. Y 19 meses después de haber escuchado todo eso, la realidad de lo que encuentra el usuario es una factura que le quita comida, que le quita salud, que le quita educación, que le quita parte de la plata que tiene para el arriendo, para la movilidad. Es decir, encontramos una factura que sigue siendo injusta, abusiva, una tarifa impagable que va en contra de la condición de la familia, del derecho a tener vida digna. Y no es posible tener vida digna sin servicios públicos. De manera que estamos en contravía de lo que se prometió sobre justicia tarifaria. Y no encuentro un anuncio. Por el contrario, porque si conocemos bien el Plan Nacional de Desarrollo, no hay justicia tarifaria en el Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo lo que hay son anuncios de focalización de subsidios, o sea, de quitarle subsidios a más población. Al que le quiten un subsidio, al hogar que le quiten su estratificación 1, 2 y 3 y le quiten un subsidio, es igual que aumentarle la tarifa del servicio. Entonces, lo que va a haber también en el anuncio por Plan Nacional de Desarrollo de focalización de subsidios es aumento masivo de las tarifas a las familias que se le quitan los subsidios. No va a haber justicia tarifaria, no la veo, no la encuentro. En el proyecto de ley no está. Correcto. ¿Qué hay que hacer? Yo tengo la opinión de que lo que hay que hacer son comités de desarrollo y control social, vocales de control en todos los municipios, en todas las ciudades, vocales de control digamos, con la coherencia con el derecho de los usuarios, ligas de usuarios, organizaciones de usuarios, comités de usuarios, unificarnos con las juntas de acción comunal, unificarnos con todas las organizaciones sociales, cívicas, gremiales, sindicales, con los gremios, porque aquí también hay que decir una cosa, y es que los gremios también están afectados por las altas tarifas, porque lógicamente un productor lo que hace es, para poder mantener su negocio, transferir esa obligación de pago de una mayor tarifa, se la transfiere al producto. Entonces se pierde competitividad. Pero ojo con el campo, ojo con la producción agropecuaria. Los comerciantes
En Colombia no hay clasificación de los comerciantes grandes, medianos y pequeños, de manera que un revueltero, un zapatero, un carnicero, el que tiene la papelería, paga un sobrecosto sobre su tarifa como, igual a como lo paga un gran comerciante. De manera que aquí todos estamos afectados, de manera que todos debemos ir por la misma avenida, llenar de gente, de multitud, la avenida por donde vamos a desfilar hacia la exigencia de una política pública de servicios públicos domiciliarios que defina tarifas de acuerdo con la capacidad de pago de la población, que es lo que nosotros llamamos tarifas pagables. Segundo, que esa organización multitudinaria recoja voces como las que se están presentando en la costa Caribe, que ya son voces muy diversas. Ahí leí hoy, por ejemplo, una parte de la carta que le mandó el gobernador de Córdoba al presidente de la República, donde le dice, o definen tarifas para la costa que sean pagables o dejáramos de comer para pagar tarifas. No es soportable que Córdoba, que es una región donde hay grandes proyectos de producción de energía no renovable, donde tenemos la generadora Urrá, principalmente de propiedad de la nación, nosotros estemos pagando en Córdoba semejante volumen de tarifas, de manera que aparecen voces. Supe, por ejemplo, del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de Córdoba, del presidente de FENALCO, que también estuvo en la movilización que se hizo en Montería y expresó que estaba solidario con las movilizaciones en contra de las altas tarifas. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer, además pues de tarifas pagables y la movilización, es exigir del Estado una política de subsidios suficientes para que todo el mundo pueda pagar. Subsidios suficientes, es decir, que no se descargue el gobierno nacional, el Estado nacional, no se descargue de la responsabilidad con poner recursos de su presupuesto para que la gente pueda pagar sus tarifas, subsidios insuficientes. Y en relación a la eliminación de la estertificación, nosotros estamos en desacuerdo porque la finalidad de la eliminación de la estratificación es eliminar subsidios para mucha gente. Entonces, estamos de acuerdo con que haya clasificación socioeconómica, pero clasificación socioeconómica realista. Y realista quiere decir, dele subsidios a todo el que lo necesite. No elimine para nadie que lo necesite. Dele a todo el que necesite subsidios y principalmente subsidios estatales. Eso es lo que nos toca hacer. Lo que usted ha expresado y nosotros compartimos, parece que, aunque no es en el mismo orden, las iniciales de la CREC más bien significarían con estos proyectos que es cambio en reversa, en perjuicio de los usuarios. Lo comparto, doctor Guido, una buena conclusión. Y un amigo mío decía que no perder el honor ni el humor. Entonces está bien, porque lo que estamos es tratando un tema con honor para los usuarios. Y además le agregamos el humor, que está muy bien, muy bueno. De todas maneras, muy agradecido por el instante, por el momento. Estaremos en contacto, que Dios me lo bendiga y que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Álvaro, amigazo, lo mismo que Raúl, el doctor Guido. Y yo voy a estar, les cuento para terminar, recuerden que ya está confirmada la realización de cumbre energética con el Ministerio de Minas y Energía en la ciudad de Sincelejo el 9 de marzo. Y nosotros vamos a hacer una reunión con organizaciones el día anterior, el 8 de marzo. Doctor Guido, Raúl y Álvaro y todos quienes nos escuchan, cordialmente invitados para que nos encontremos en Sincelejo el 8 de marzo, un día antes de la cumbre, para que hablemos una política, un pronunciamiento común para llevar a la cumbre energética del 9 de marzo.
y quiero ir de manera especial a Sahagún, probablemente pues en los días anteriores al 7 de marzo, a saludarlos y conversar con la gente. A la Federación de Vocales de Control de la Costa Caribe, yo. Bueno, aquí mire, oiga, antes de... Gracias. No lo entiendo, la verdad. Entonces el dueño del burro va a pie. No sé qué quiso decir. Sí, es así, porque ese televidente es... Reinaldo Benítez. Hombre, Reinaldo, un abrazo y felicitaciones porque es una conclusión inteligente. Por esta razón, nosotros llevamos 30 años de prestación privada de servicios públicos domiciliarios en Colombia, desde la Constitución del 91. Pero lo que tuvimos antes fueron 60 años de prestación pública, de manera que nosotros fuimos los que hicimos las represas, la infraestructura, la red eléctrica, las plantas de agua, las plantas de potabilización. Bueno, 60 años construyendo la infraestructura de servicios públicos. Y entonces somos los dueños del burro, pero nosotros vamos a pie y le pagamos al que se encaramó en el burro. Feliz noche. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Próximo programa lo vamos a estar invitando otra vez, ¿oyó? Que esto es interesante. Con mucho gusto, estoy a disposición. Bueno, Gracias. Un abrazo para todos. acá queda mi casa a la orden o yo. Álvaro, muchas gracias. Por allá nos vemos pronto. Muchas gracias. Bueno, doctor, feliz noche. Feliz noche, doctor Guido. Me encanta saludarlo. Despide tú. Bueno, gracias a los televidentes por habernos escuchado. Estos son temas bastante interesantes, bastante, como lo dijimos al principio, bastante sensibles para el bolsillo. Sí, Y señor. vamos a ver qué hacemos, porque es que la verdad es que esto es una lucha bastante ardua. Bueno, amables televidentes, Perdón, mire, José Reinaldo dice, Benítez, que sí, correcto, que a eso se refería. bueno, me gusta que se haya hecho la referencia y por su sintonía, muchas Y gracias. José Troaquero dice, malos, no sé si somos malos, no sé, ¿a qué se refirió malos? Entonces, lo que Bueno, pasa es que de pronto muchas gracias por hubo habernos dejado hubo gente que no entiende. entrar a sus hogares. Que Dios los continúe bendiciendo.